La sequía extrema en Irak reveló una ciudad palaciega de 3.400 años sepultada por el río Tigris. Una ciudad entera de la era de bronce emigró del río Tigris, al sur de Irak, que se mantuvo oculta durante más de 3 milenios debajo del agua. El sur de Irak es una de las regiones más afectadas por la crisis climática. Para evitar que los cultivos se sequen, los agricultores locales han optado por extraer volúmenes considerables del agua del río Tigris, específicamente del embalse de Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. En este video veremos lo que acaba de suceder en el río Éufrates. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final. Aunque los tiempos cambian a la misma velocidad del propio caudal del río, representado ya desde su nacimiento en Turquía y cada vez más menguado, se cree que fue hasta 7 veces mayor en la antigüedad. No solamente el gran río ha modificado su fisonomía, y las ciudades que se asentaron en sus orillas se han convertido en polvo. También los nómadas de la región han truncado su vida sin cortaprisa. El horizonte estepario, el Éufrates medio y el río Yabur, su principal fuente, han sido durante siglos el hábitat de grupos de árabes musulmanes, pero también de cristianos, judíos, kurdos y turcómanos, que viven en la fértil planicie de Yezire, en el noroeste de Siria, junto a la frontera con Irak. De estas regiones proceden las tribus más antiguas y con más tradiciones más arraigadas. El río Éufrates, junto con su eterno vecino el Tigris, arropan el crecimiento fértil, la ciudad de la civilización, el latido de la estepa en la que se escribió el capítulo más antiguo de la historia mesopotámica. Más de 600 kilómetros de fertilidad y de respiro que entrelazaban retazos muy largos de historia, en la que también caben griegos, romanos, bizantinos y árabes. Aquí vivió la mítica reina Zenobia, que luchó contra la dominación romana, y aquí se creó el reino de Mari, que duró casi un milenio. Muchos siglos más tarde, el califa de Bagdad, de las 1001 noches, construyó una ciudad más propia de los sueños que de la realidad, Raqqa. Miles de años que ahora se encuentran en la memoria de los pueblos como las aguas mermadas de uno de los 2 míticos ríos que acuñaron la civilización. Hoy, los grandes embalses de Turquía, con el de Atatürk a la cabeza y el Asak al norte de Siria, abastecen de energía y agua a los habitantes del valle, pero ponen también en peligro su caudal, que disminuye a medida que el río se encamina hacia su destino final, Irak. La contaminación de las aguas y los proyectos hidráulicos de Turquía, cuyas obras ya han reducido en un 40% el caudal del río Sirio, crean tensión entre los 3 estados cuyo entendimiento en la materia de distribución del oro azul es más que explícito. Los acuerdos existen en teoría y no siempre consiguen satisfacer a los 3. La extracción excesiva mediante bombeo y canalizaciones perjudican su caudal y la agricultura del secano se ha sustituido en algunas zonas por el cultivo intensivo de maíz y algodón, uno de los que más regadios y de los que más contaminan. Aún así, el Éufrates sigue desplazando belleza y ensoñación a quien se dispone a recorrerlo. La gran arteria tonificada, el paisaje árido del noroeste sirio y siembra las poblaciones ribeñas de pequeñas eras plantadas de sandías, melones, viñas y cereales. Bien regala su abundancia a quienes aún pescan con artes tradicionales. Por la sequía intensa que está sufriendo el río Tigris, una ciudad construida hace 3.400 años apareció al sur de Irak. Al centro de esta, los arqueólogos de la Universidad de Bowen encontraron un palacio antiguo perfectamente conservado bajo el lecho del río Tigris. A lo largo de los caudales del Tigris y el Éufrates se cimentaron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad. Algunas de las ciudades más activas a nivel económico, comercial y político se erigieron al margen de estas 2 corrientes fluviales, aunque hoy, a pesar de la sequía, son 2 de las más nutridas en Medio Oriente. Tal fue el caso de la ciudad recién encontrada al sur de Irak, antes cubierta bajo el cobijo del río Tigris. No se tenían registros de la estructura que antiguamente sirvieron como palacios y murales, según los hallazgos del equipo de la Universidad de Bowen, en colaboración con la Organización de Arqueólogos de Kurdistán. Los arqueólogos encontraron lo siguiente. La ciudad incluía un palacio con paredes conservadas con una altura de 7 metros. En el interior habían cámaras que alguna vez habían sido decoradas con murales pintados. Según explican los arqueólogos en un comunicado, los científicos a cargo del proyecto de investigación convinieron en referirse al sitio como Kemune,
A partir de los detalles realizados sobre los vestigios, es posible que el asentamiento haya alcanzado su auge durante el Imperio Mitanni, el reino del Cercano Oriente que gobernaba partes de Siria y del norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XVI a.C. Otro ejemplo es la colonia de Tel Camo, donde emergieron varios yacimientos datados en el año 3000 a.C. y 4000 a.C. Estos yacimientos habían sido explorados antes de que se llenara el embalse. En el marco de una campaña internacional para salvar el patrimonio que iba a ser cubierto por las aguas tras la construcción de la presa, pero el reciente retroceso del agua, ha surgido también el Tel Maribel, con restos que datan de 9000 años antes de Cristo, y donde se construyó lo que históricamente considera la primera muralla siria, en una zona de unos 11.000 años de antigüedad. Por la sequía emergió una antigua ciudad, un extenso complejo urbano que controla gran parte del norte de Mesopotamia y Siria, la ciudad de Ságiko, centro cultural del antiguo reino Mitanni, desarrollada entre los años 1550 y 1350 a.C. Se sumó a los sorprendentes tesoros arqueológicos que reaparecieron en Kurtikistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Azul. Según los especialistas, parecían tal vez en antiguos textos babilónicos, pero se desconocía su ubicación exacta. Esta ciudad sumergió de las aguas por primera vez en el año 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. Con el avance de los años y la profundización de la sequía, a principios de 2022 se analizó mucho más y se hallaron edificios residenciales y administrativos en un lugar para la fundición de metales. Una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho, con torres en edificios de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volvieran a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillo de barro secado al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor de 1350 años antes de Cristo, durante el cual parte de las partes superiores de la muralla se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas, uniformes de arcilla sin coser del periodo asirio medio. Después de aquel terremoto, algunas, aunque se encuentran en sus sobres y buenas condiciones, los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo británico y el comienzo del dominio asirio en la región. Para evitar el deterioro cuando el nivel del agua se vuelva a subir, los edificios excavados se cubrieron completamente con láminas de plástico relleno de grava, como parte del extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Gerda Elke. ¿Qué podemos esperar más adelante del descubrimiento del río Éufrates? El río Éufrates es un lugar importante para la arqueología, debido a que muchas antiguas civilizaciones se asentaron en sus riberas. Es posible que en el futuro se realicen más descubrimientos importantes en la región, ya que todavía hay muchas zonas que no han sido exploradas en profundidad. Además, con el avance de la tecnología y los métodos de investigación arqueológica, es posible que se descubran más tesoros ocultos bajo las aguas del río Éufrates o en zonas cercanas. Los arqueólogos y expertos en conservación continúan trabajando en la preservación y documentación de los sitios arqueológicos descubiertos, lo que podría arrojar más luz sobre la historia antigua de la región. En resumen, podemos esperar que el descubrimiento del río Éufrates siga siendo una fuente de nuevos conocimientos y descubrimientos arqueológicos en el futuro. Hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el video. Por último, te invito a dejar tu like si te gustó este video y que te suscribas a este canal para estar enterado de todo lo que estaremos subiendo. Y antes de despedirme, te invito a que te des una vuelta por los videos de este canal, en especial que veas estos 2 que te dejo en pantalla. Nos vemos en la próxima ocasión.